Bueno, yo soy Xavi y la charla la llama Consensus CDD y ya rollo como, o sea, rollito marketing de CDD, una cosa nueva, no, es una tontería, son una serie de ideas que llevamos algún tiempo dándole vueltas y que hemos tenido la oportunidad de probar pues en los 3 meses pasados. Cuando presenté la charla todavía no sabía cómo iban a resultar, así que pues no puse mucho, ¿no? Solo una pequeña declaración de intenciones. Y bueno, pues vamos a ver si soy capaz de transmitiros algunas ideas. Pues los sponsors, orgullosos sponsors de la Software Craftmans. Y vamos a empezar por una pequeña reflexión, que me gustaría que habláramos un poco del argumento de autoridad, ¿vale? El argumento de autoridad es una cosa bastante curiosa. Todos nos enfrentamos a ello, aunque no... ¿Todos sabéis lo que es el argumento de autoridad? No. Sacar los galones, ¿no? Ese rollo de lo digo yo y como lo digo yo que estoy aquí y tú estás ahí, ¿sabes? No necesito argumentarlo demasiado, ¿eh? Lo está diciendo el profesor, o lo está diciendo tu padre, o lo está diciendo el experto en no sé qué, ¿vale? Y eso es algo que funciona mucho y que funciona sin que nosotros seamos conscientes. Y en nuestro caso, cuando estamos haciendo software, pues se usa demasiado, ¿de acuerdo? A ver, entonces me gustaría reflexionar sobre el argumento de autoridad, ¿no? ¿Conocéis a este señor? Nadie lo conoce. ¿En serio? ¿Putos millennials? Vale. Un poquito de tal, ¿sabes? Que ya ha pasado la hora de la siesta, cabrón. Bien. Vale, entonces este señor dice esta frase y tú dices, hostia, ¿qué razón tiene el gordo, ¿sabes? Y joder, que lo dice Churchill. Esto es el argumento de autoridad. Lees la frase, no te cuestionas demasiado. No te cuestionas demasiado la verdad, lo aplicable de la frase, ni nada por el estilo. Es más, si os dais cuenta, este tipo de argumentos de autoridad casi siempre vienen así, con una frase, ¿vale? Esto lo ha dicho Churchill, ¿vale? Y que no lo digo yo, tío, que lo dice Churchill, ¿sabes? Entonces, tú lo ves y dices, bueno, pues tendrás razón, ¿no? Porque se supone que Churchill tiene experiencia, ¿sabes? Era un político, se comió la Segunda Guerra Mundial, no lo hizo mal del todo, yo creo que tuvo un poquito de chiripa y tal, y salió de ahí. Entonces, cuando él habla de política, o habla de guerra, o habla de economía, pues que hay una experiencia ahí detrás que nosotros le hacemos caso, ¿vale? Y así, pues hay un mogollón de frases de este señor, ¿vale? Esta, por ejemplo, habla de la fuerza, no viene de la capacidad física, sino de ¿cómo se dice? Una voluntad indomable, ¿no? Y entonces dices Churchill, la frase, me lo creo, ¿sabes? Lo dice Churchill, tíos, ¿vale? Con esta ya es un poco distinto, ¿sabes? De la felicidad es no sé qué, felicidad y armonía, Winston Churchill, cara de perro, joder. Ahora ya es un poco, en vez de por qué lo dice Churchill, es, porque lo digo Churchill, ¿sabes? Voy a comer yo esta mierda de la armonía. Ya es otra cosa diferente. Y esto es porque el contexto importa. Lo que tiene el argumento de autoridad es que siempre va desprovisto de contexto, ¿vale? Entonces, mientras machee al contexto que le atribuimos a la experiencia que representa a esa autoridad, pues entonces funciona. Cuando lo sacas de ahí no funciona, ¿vale? En cambio, esa misma frase, con el pavo este, dices, hostia, me lo creo, esto lo dijo Gandhi, claro. ¿Y qué razón tiene? Más que un santo que sea Gandhi. ¿Lo veis, no? Esto funciona, es muy divertido porque funciona siempre. De hecho, esta frase sobre la fuerza es de Gandhi, no es de Churchill, ¿sabes? Pero Churchill aún te la creías porque sarea el contexto, ¿eh? Así funciona el argumento de autoridad. El problema es que el argumento de autoridad, que es una patraña, ¿vale? Es decir, porque lo diga el pavo este, que además que vivió hace bastantes años, que vivía en otro contexto muy diferente al nuestro, ¿sabes? No nos lo vamos a creer, ¿no?
Pero funciona. ¿Funciona por qué? Porque sí que es cierto que detrás de ese objeto hay una experiencia, algo vivido, etc. ¿Vale? Hay un criterio detrás, ¿vale? Interpretamos el criterio como, pues, toda esa experiencia, ¿vale? Hay un criterio, y cuando machea el criterio, la frase machea con el criterio que atribuimos a la autoridad, nos la papeamos sin demasiados problemas. Para mí la máxima autoridad es Yoda, ¿vale? Y ahí sí que aplica a todos los contextos. ¿No? Es una cosa que quiero que tengáis claro. Y es guapo. Vale, esta reflexión tiene mucho que ver porque la charla va un poco de cómo nos relacionamos en cuanto a el conocimiento, ¿vale? Funcionamos de una manera muy particular en nuestra industria, en nuestro trabajo, como es del conocimiento. Pues hay ahí unas transferencias muy extrañas entre conocimiento, ego, personas, que no suelen funcionar demasiado bien, ¿vale? Antes de meterme en lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, hay una cosa que para mí es un bloque. Quiero decir, que si no, una premisa que si no la compartís, no sirve de mucho todo lo demás, ¿no? Y es que programar es un esfuerzo de grupo, ¿vale? Es un esfuerzo común. No, un tipo solo programando no es capaz de hacer nada significativo. Me diréis, que sí, que el chino este que hizo Ruby se lo curró él solo, o no sé quién se ha currado tal librería, pero si tú quieres hacer un software que implique, que tenga impacto en muchas personas, no los programadores, ¿sabes? Así es muy fácil, pero que tenga impacto necesitas un grupo. Hay un montón de skills, desde UX, desde diseño, desde conocimiento financiero si estás haciendo algo de contabilidad, ¿vale? Hay un montón de participantes. Hacer software es un esfuerzo común, ¿eh? Y por eso bueno, ¿hay alguien que piense que esto no es verdad? Qué bien, ¿está todo el mundo de acuerdo? O dormido. ¿Eh? Argumento de autoridad. Claro, no, pero podéis pensar que no, pero por lo menos... No, pero hay un... Digo, papá, y que lleva ya 8 cafés, que estoy como para que alguien haga como una cara fea, y la reviento. Y voy a hacer hasta los gente. Además, voy a poner la camiseta de Stone y me dan una L. Me la pongo en el baño y parece una morcilla. Digo, o sea, se joder hoy con la camisa. Cabrones. Creo que lo han hecho a ver para ver si me despistaba. Bien. Que esto podemos no creérnoslo, ¿vale? Pero aunque no nos lo creamos, hay un ejercicio que está muy bien, y es decir, oye, mira, no me creo esta premisa, pero estoy dispuesto a aceptarla durante el resto de esta conversación. Y es un ejercicio que hacemos muy pocas veces. Cuando alguien nos pone una premisa y la muestra como un bloqueo, tendemos a aceptarla ciegamente o confrontarla, decir, no, eso no me lo creo, vete a tomar por culo, paz, ¿sabes? Muy pocas veces hacemos el ejercicio de decir, no lo comparto, pero puedo asumirlo, puedo relajar los esfínteres y asumirlo para el resto de esta conversación o el resto de esta aventura, de este momento, ¿eh? Entonces, si alguien no cree que programar sea una actividad de grupo, y una de las características fundamentales de programar, de hacer software, es que es una actividad de grupo. Y tiene valor porque es una actividad de grupo, ¿eh? Es decir, que en esta frase, que es una frase fuera de contexto, aún la podemos llenar de muchos más significados. No necesitáis, madre mía, ahora va a salir mi novia diciendo que ayer estuvo genial. Voy a quitarla. O no, me la juego, ¿o qué? No sé, es que también puedo decir que estuve fatal. Yo creo que algunas posibilidades, la tensión del viaje, tener que terminar la presentación, vosotros lo entendéis, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Bien. Asumamos esta premisa y para eso lo que hacemos es que nos agrupamos en equipos, ¿vale? Y ahí es donde empieza la fiesta, ¿no? Porque tenemos varias personas que, gracias a Dios, no son homogéneas, ¿sabes? Pero tienen que trabajar de una manera homogénea, ¿eh?
tienen que tener una organización, tienen que relacionarse entre ellos, se establecen muchas maneras de relacionarse. Llámalo equipo, llámalo squad, llámalo como quieras, pero al final somos un grupo de personas trabajando con un objetivo. De lo que quiero hablar es de cómo se relaciona ese grupo de personas, ¿vale? No quiero hablar desde el punto de vista del management, ¿vale? De quién es el jefe de equipo, quién no, cómo se organiza y todo eso, que creo que además luego os van a hablar de esas partes, ¿vale? Quiero hablar de cómo se toman las decisiones, ¿vale? En los equipos de desarrollo de software casi siempre tenemos la figura del technical leader, ¿vale? Esto depende del grado de agile, coolness que tenga tu organización. Si estás en una consultora, hay un tipo que es el jefe de equipo, que es manager y además es el que tiene la última palabra técnica. Es una cosa muy graciosa, pero que sucede, ¿sabes? Que son los del sí o sí. Pero conforme vas bajando, existe también el líder técnico, es el tipo que más sabe y que está dispuesto a liderar esta fiesta, ¿vale? Cuando tenemos escenarios donde hay un líder técnico, tenemos algunos problemas, ¿vale? Problemas de ego importantes. No todos estamos dispuestos a aceptar el liderazgo o la última palabra de otro profesional, porque entendemos que es argumento de autoridad y que es bullshit y que no necesitamos creernos esa mierda. Entonces suelen generarse problemas alrededor del líder técnico. O a veces no, a veces todo funciona muy bien, y esto es una fiesta muy bonita y todo nos sale muy bien, ¿vale? De todas formas, aunque salga muy bien, tiene un problema, y es que es un líder. Entonces, el ritmo del equipo, el valor del equipo va a depender de una persona, ¿no? Entonces, no quiero decir que se vaya a morir, que estaría muy bien que se murieran todos los líderes técnicos, en mi opinión, ¿de acuerdo? Pero es solo una opinión, ¿vale? No es que se vaya a morir, pero puede morirse, ¿eh? O puede romperse una pierna, o puede tener problemas con su mujer y el resto del equipo está siempre al abast, ¿cómo diría? A lo que pase, ¿sabes? A cómo esté este tipo, cómo sea de brillante, cómo... ¿vale? Esto generalmente lo hemos superado. Lo hemos superado porque en nuestra profesión surge otra cosa que es también muy guay, que es la meritocracia, ¿no? Ya sabemos quién es quién, ¿no? Los seniors, quién lleva más tiempo, este tío sabe un montón de esto, este otro sabe un montón de esto, ¿sabes? Reconocemos esas jerarquías, ¿no? Y se forman esas jerarquías, ¿no? Que es una meritocracia. No, las meritocracias están muy guays cuando todos nos conocemos y nos conocemos bien, ¿vale? Pero si no, lo que pasa es que si el equipo no se conoce muy bien, si esa meritocracia no está basada en el conocimiento profundo de todos los elementos que la forman, ¿vale? Al final recae en el argumento de autoridad. No, es que lo está diciendo Gandalf, ¿sabes? O sea, lo dice Gandalf, amigos. Ya ves que no tiene nada que ver con la magia, ya, pero es que lo dice Gandalf. ¿Sabes? Claro, y es un poco así. Además, no solo eso, sino que caemos también en otra movida y es, hostia, esto va de magia, vamos a esperar a Gandalf, ¿sabes? Claro. Que es el tipo. Y luego están también los problemas de que las meritocracias se cuestionan también, ¿no? Entonces, no, que tú lo del anillo no lo llevas bien, Frodo, que me lo pases y tal, que me lo han mandado a mí, que te lo quito, ¿sabes? Y acaban a hostias. No, aquí tenemos un ejemplo. El problema es que todos esos defectos no diría organizativos, sino diría de relación, ¿vale? Entre las personas, afloran en los momentos de tensión, que es en los momentos en los que un equipo, un grupo de personas debe de trabajar mejor, ¿vale? Entonces, justo en esos momentos, cuando necesitamos el máximo del power que nos dan este tipo de trabajar en equipo, es cuando se estresan ese tipo de historias. Yo supongo que todos tenéis historias de estábamos haciendo esto, se picaron, no sé quién con no sé cuántos, al final no sé quién se tuvo que ir del proyecto. No sé si habéis tenido ese tipo de historias, si no, tenéis mucha suerte, amigos, ¿vale? Entonces, yo este verano
Y lo iba a llamar Mi verano en Flywire, iba a llamar esta presentación, ¿vale? Yo este verano me fui. Flywire es una empresa que hay en Valencia, que tiene sede en Boston, es una fintech, que es bastante pepino, les va bien, han hecho una serie A, B, C, un carro pasta. Y tienen unas necesidades de crecimiento, muchos desafíos, etc. ¿Vale? Y me propusieron ir a generar allí un equipo para buscar una forma de... El objetivo era hacer recruiting de una manera un poquito menos salvaje, ¿sabes? Un poquito menos de apostando en 4 entrevistas, pues me iba a ir con los candidatos a montar un equipo allí, con gente de la misma compañía, y a intentar también rehacer una serie de prácticas, de buenas prácticas alrededor del software y de cómo construir. Y cuando acepto ese trabajo, una de las cosas que me preocupa mucho es, vale, vas a llegar tú, con 3 pardillos que no tienen ni puta de lo que va el rollo, con 2 de allí de la empresa que están esperando que vengas tú a ayudarles con sus movidas. Y tú vas a ir, y tú quieres ir y estar 3 meses y volar de ahí, porque yo no quiero trabajar para el señor Flywire, porque me cae bien, pero, ¿sabes? Yo soy un alma libre. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si llego allí, llego en una posición, en los otros niveles que hemos visto, llego en una posición de líder técnico, ¿vale? Y yo sé que ser líder técnico es una mierda y que esa posición es una mierda, ¿vale? Dices, no, porque allí hay gente, estaba el Batu, ¿sabes? Allí hay gente entonces, que ya te conocen, son todo gente que te conoce, la gente con la que iba era gente que venía de escuela o que venía de otros proyectos, ya me conocían. Existía esa meritocracia, pero aún así es una meritocracia donde subyace una jerarquía donde tú estás arriba de esa jerarquía, ¿sabes? Y dices, claro, tú vas a llegar y tú vas a decir, pues vamos a hacerlo así. Y nadie te lo va a cuestionar. Y claro, eso me preocupa mucho porque se supone que yo les cojo dinerito a esta gente para depositar conocimiento en su empresa, no para llegar a hacer cosas, desaparecer y aquí no ha habido nada, ¿vale? La otra es que, claro, desde el punto de vista del que está en esa posición, es también una puta mierda, porque claro, si nadie puede hacer nada, si tú no estás como muy obligado, que no te puedes poner malito, no puedes tener un mal día, no te puedes equivocar, ese tipo de cosas. Yo no sé si alguien está en una posición de líder técnico y ha sentido esa presión de, joder, es que si yo no estoy, las cosas no avanzan, yo no debería de tener que estar para que las cosas avanzaran, es jodido. Entonces, yo pensé, bueno, pues vamos a buscar una manera de organizarnos, de tomar las decisiones que maximice la capacidad de los que estamos allí de aportar experiencia. Hemos visto que la experiencia, que muchas veces viene envuelta en el argumento de autoridad, pero la experiencia es válida, la experiencia es buena. Necesitamos experiencia para no volver a hacer una y otra vez las mismas cosas. Pero además, que no corte la iniciativa. Viene gente que es nueva, que tiene ganas de hacer cosas, y lo típico, y no sé si recordáis cuando habéis empezado a trabajar en esto con equipos, y cuando sois el último mono y nadie os hace puñetero caso, y tú dices, no, que ha salido una cosa que se llama React, que mola mucho. Cállate ya, cállate, coñato, ¿sabes? Y nos perdemos, por un lado nos perdemos también ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo, que tengo un background pues, más político y esas cosas, creo firmemente en una cosa que se llama consenso, ¿vale? Creo en ello, lo usamos en la cueva, que es donde yo trabajo y donde yo me relaciono, lo usamos en muchos otros aspectos de lo que hacemos, y decidí aplicar un marco de consenso que es conocido, que se llama consenso formal, a las decisiones técnicas sobre el desarrollo de este proyecto, ¿vale? Claro, todos saben lo que es el consenso, ¿vale? En el consenso hay una misconcepción bastante guay, es que se creen que el consenso es estar todos de acuerdo en algo.
estar todos de acuerdo en algo es una mierda. Se llama ser drones, ¿sabes? O ser Starship Troopers de estos, ¿sabes? Es ser todos iguales. Eso no tiene... No es el objetivo. Consenso significa estar todos de acuerdo en este momento en hacer determinada cosa. No para siempre, no como un dogma, sino estar dispuestos... De hecho, el consenso no es un estado final, es un estado. Es un estado que tiene que ir recontextualizándose continuamente. Si no, se convierte en una serie de reglas que no van a ningún sitio, ¿vale? Pero el consenso es algo muy interesante porque es el criterio, es un criterio común, ¿vale? Como un depositario de criterio común. Entonces, en realidad, si lo pensamos, cuando estamos programando un equipo, estamos alcanzando consensos, ¿vale? Simplemente son tácitos. Sabemos cómo hacemos las cosas, ¿no? Si hay que dar un nuevo controlador, sabemos cómo hacerlo. Bien sea porque lo copiamos y lo hacemos igual, o porque aquí lo hacemos de esta manera, ¿eh? O sea, hay consensos. Lo que pasa es que son tácitos, ¿vale? Los consensos tácitos son dados a la interpretación y son de difícil transmisión. Entonces, lo primero que había que hacer era buscar un artefacto que representara el consenso, pero que fuera explícito. Y tenemos uno que es muy igual y que todos conocemos, se llama código, ¿vale? El código es el consenso que tenemos sobre el problema que estamos solucionando, ¿vale? Si entendemos el código como el consenso, como un artefacto que representa el consenso actual, ¿vale? El estado del consenso que tenemos en el equipo, bueno, pues la primera, tenemos una buena práctica que además es ortogonal, con XP, y que nos viene muy bien, que es el pair programming. El pair programming, si todo el código que hacemos lo estamos haciendo en pair programming, nos estamos asegurando ya un grado de consenso entre los miembros del equipo, ¿vale? Sí, es un consenso entre dos, pero ya tenemos un grado de consenso, ¿vale? Claro, eso significaba poner una regla que pusimos y era que absolutamente todo el código del proyecto se hace en pair programming. No puedes trabajar en algo del proyecto si no estás haciendo pair programming, ¿vale? Eso fue la primera regla que establecimos, ¿vale? Empezamos a trabajar, pero claro, esto al final lo están haciendo dos personas. Tenemos que encontrar una manera de transmitir eso y de validar esas decisiones que van tomando, ese criterio, validarlo y compartirlo, ¿vale? Tenemos otro artefacto que es la review, ¿no? La review como el pull request, ¿vale? Que es como se entiende en muchas organizaciones, os aviso ya que es una puta mierda, ¿de acuerdo? No vale absolutamente para nada. Y ahora me dais 2 más 1 y lo puedo pushear, ¿vale? Básicamente es eso. Acaba en patrones como el begging de chicos, que ahí me den más 1 que estoy llevando 2 días aquí, ¿sabes? No es dado a la conversación, está muy guay porque tú te destacheas, ¿sabes? Es como disparar, ¿sabes? Es como disparar un cañón con un botón, ¿sabes? Le doy aquí un botón y mueren 1000 personas en Serbia. Era lo mismo, ¿sabes? No lo siento, no me duele. Entonces, una de dos, o se convierten ahí en peleas de estas de... Nos sacamos ahí en las... Iba a ser un poco grosero, pero no. ¿Sabes? Las espadas y... Pam, 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 o al revés. O en la apatía de... Más uno... Le iba a poner un comentario, pero... no viene bien, que me quiero ir a casa. Más uno... ¿Vale? Eso no es un review. Eso no alimenta el consenso en absoluto. ¿Vale? Entonces... Tenemos que hacer... Eso en realidad lo que hace... es convertirlo en cargo cult. ¿Conocéis el concepto este de cargo cult? ¿No? Es como... Lo que pasa es que va pasando el código, no lo hemos consensuado, pero efectivamente el código actúa como el consenso explícito. Y cuando cogemos código que está ahí y lo clonamos, y clonamos las maneras de hacer de ese código, estamos respetando ese contexto, o sea, ese consenso que no está recontextualizado, ¿sabes? Que simplemente nos estamos comiendo decisiones que estaban en otro contexto. Probablemente hace 2 meses, cuando no teníamos ni idea de hacia dónde iba el proyecto, ¿vale? Y esto es un problema. Nos encontramos a los 5 años de ¡uy, esto es inmanejable, hay que reescribirlo! ¿En qué lo hacemos? En escala.
vida, que está muy bien, pero joder, cuando lo reescribamos vamos a reescribirlo con otra mentalidad, no vamos a caer otra vez en la misma dinámica. De verdad, hay bases de código que las ves, ¿no? Hasta que alguien hace así y dice, reescritura, otra vez lo mismo, clonando las mismas ideas, cuando han cambiado los contextos, sabemos más cosas. De hecho, en Agile, el hecho de que sea iterativo e incremental tiene sentido, porque cuando empezamos el proyecto no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, conforme avanzamos en el proyecto tenemos mucho más conocimiento sobre el dominio, las herramientas, los problemas que pueden dar, etc. Nuestras decisiones deberían de ser mejores conforme avanza el proyecto, y al final lo que sucede generalmente es que tomamos menos decisiones conforme avanza el proyecto. De hecho, los finales de proyecto casi siempre nos convertimos en drones, haciendo las mismas cosas, repitiendo las mismas cosas, buscando el avance, cerrar el proyecto y olvidarnos de esta puta mierda que no, ¿sabes? Que no nos ha servido para mucho y no vamos a tener. La review hay que entenderla de otra manera. Hay que entenderla como un espacio donde se aporte la experiencia, entren nuevas ideas y las ideas que ya están en la mesa sean cuestionadas. ¿Qué formato hemos elegido para hacer eso? Bueno, el concern. El concern es, nosotros cuando tenemos en nuestro tablero, tenemos tareas que hay que hacer, ¿vale? Que recordad, solo se pueden hacer en pair programming, ¿de acuerdo? Solo se pueden hacer 2 personas juntas, tú no puedes, es una falta de respeto a los demás ponerte a hacer tú solo una tarea, ¿vale? Hay tareas, hay chores, ¿vale? Se llamamos chores, que son tareillas donde no hay que aplicar criterio, donde no hay que construir criterio, ¿vale? Son pequeñas tareas. Oye, hemos decidido en una review que hay que renombrar todos estos ficheros. Alguien tiene que hacerlo, eso sí que se puede hacer. Tú solo puedes hacerlo y estás al servicio del equipo y eso es muy bonito, trabajar por el equipo. No os riáis, que lo estoy diciendo de verdad y con sentimiento, cabrones. Es verdad, está bien. Cuando te quieres poner en modo autista, si estás paineando todo el día, no sé, ¿aquí quién pairea regularmente? Pues si estás paineando todo el día, acabas bastante fundido. Hasta los cojones del tipo que tienes al lado y con muchas ganas de ponerte los cascos, el Spotify y hacer alguna tarea, ¿sabes? Que te haga ser productivo y no discutir con nadie y no estar todo el rato explicando por qué hacen las cosas. Hacer pre-programming, si lo haces bien, es consume bastante. Entonces está muy bien tener ese tipo de cosas que te permiten dar salida a tu creatividad. Pero aparte de eso, en ese tablero apuntamos unas cosas que son concerns. ¿Qué es un concern? Un concern es cuando yo estoy programando y de repente veo el código y digo, joder, qué mierda me ha hecho Angelito, pero qué mierda me ha hecho. Será cabrón. No me frustro, no lo busco, no le pido explicaciones, no, yo estoy haciendo una tarea, tengo un tipo al lado al que tengo que respetar, no puedo perder mi foco, lo que hago es apuntar un concern. ¿Cuál es la regla? La regla es que todo concern que esté apuntado en el tablero es adresado, es atacado, hablamos de él en la siguiente review, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a una review, esto te da algo que mola mucho y es, no lo voy a dejar pasar, no tengo por qué dejarlo pasar, esto me inquieta, esto creo que está mal, o simplemente no lo entiendo, que puede ser también que no lo entiendo, o que lo cuestiono, o que quiero que me explique por qué lo ha hecho así, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es escribir un concern, escribo este concern y tengo la seguridad de que en la próxima review vamos a hablar de esto. Esto me permite, primera, no ir a buscar el liderazgo técnico. Tengo un problema, no ir a buscar el liderazgo técnico. No tener que resolver, no tener que ser reactivo en cuanto a las decisiones técnicas y estar obligados a tener conversaciones. Esto, que es una tecnología bastante antigua, pero bastante buena, que es hablar, sentarte con las personas y hablar, que así, mirándose y diciendo, nene, creo que lo que has hecho es una mierda, pero podemos hablar de ello con tranquilidad. Y no pasa nada, y no pasa nada, y a lo mejor hablas de ello, dices, efectivamente es una mierda, y a lo mejor dentro de una semana, con nuevos contextos, vuelves a hablar de ello y dices, pues no, pues lo que era una mierda lo que yo decía.
¿sabes? Y no pasa nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en ese diálogo, que es donde se alcanza un consenso y donde se comparte ese consenso, no hay ganadores, ¿de acuerdo? En cualquier momento tú puedes desafiar un consenso con un nuevo concepto. ¿Mm? Lo único que intentamos es que la conversación sea abierta, ¿eh? Que la conversación sea abierta, que la conversación esté documentada. Tenemos un concepto y de ese concepto saldrán deudas que generalmente se resuelven en pues esto ya no procede, porque han pasado 2 días y ya lo has entendido, ¿sabes? Y ya no te molesta. Y dices, que lo borres, que lo quites, pásalo al DONE. O construyes deuda técnica, porque llegas a un acuerdo, o se genera una serie de tareitas que hay que hacer. Pues un concepto típico es naming. Oye, ¿por qué le has puesto este nombre a esta variable? No me... O sea, me raya la cabeza. Yo creo que esto significa otra cosa diferente de lo que tú crees. Pues se habla y a lo mejor hay que cambiar ese naming en un montón de sitios. Pensad que esto está muy bien porque cuando tomamos la decisión la tomamos todos los que tenemos que vivir con esa decisión. ¿Vale? O sea, esto es muy importante. Resulta que si tú tienes que vivir con las decisiones de otro, no vas a estar demasiado motivado, pero si vives tus decisiones y tus propios errores, los errores que has con todos los demás, es como las cosas empiezan a funcionar. ¿Vale? ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, esto lo hemos estado haciendo para un proyecto durante 3 meses. En ese escenario, con 3 trainees, un senior dos seniors del seniors, no mola nada decir eso, ¿eh? 2 desarrolladores experimentados y uno yo guapísimo. Muy elegante. ¿Vale? Y lo hemos estado haciendo durante 3 meses, construyendo un artefacto de software para la compañía. Resultados que ha tenido. Una propiedad común, ¿vale? El sentimiento de propiedad colectiva. ¿Sabéis este principio de Agile, que es la propiedad de XP sobre todo? Que es propiedad colectiva del código. Propiedad colectiva del código no quiere decir que todo el mundo puede pushear en el Git. Propiedad colectiva del código quiere decir que yo lo siento como mi propiedad, igual que tú lo sientes como tu propiedad. Eso significa responsabilidad compartida sobre ese código. Y significa también algo que nos une y es ese comunal. Aquí paso otra vez a ese punto político. Tener algo que es de todos nosotros nos une. Ese comunal lo queremos defender, lo queremos cuidar, queremos hacer que no pierda valor. Y esto es importante. Otra de las cosas es la identidad. ¿Vale? El código es homogéneo. Yo no puedo, ahora ya no puedo saber qué partes del código ha escrito quién. El código es homogéneo. Hay un sentimiento de identidad. De hecho, el código tiene un estilo que no es mi estilo, que no es el estilo del Batu, que no es el estilo de Ángel, que no es el estilo de Rubén. ¿Vale? Tiene un estilo propio, reconocible. Cómo se hacen las cosas en ese equipo es reconocible. Es reconocible y por lo tanto es transmitible. Está expresado. Esos consensos quedan expresados en el código, ¿no? Otra es resiliencia. A mitad de este ejercicio sacamos a 2 personas de ese equipo y metimos a otras 2 personas que no habían compartido todo ese camino. El equipo es resiliente. ¿Por qué? Porque no está solo, el conocimiento no está solo en las personas, está alrededor del equipo, está alrededor de los artefactos del equipo, alrededor de su tablero. En este caso usamos Jira, pero cualquier tablero sirve. En el mismo código, en las conversaciones y en los conceptos. Ahí es donde está el conocimiento, no en las cabezas de las personas. Evitamos que cuando alguien se va de vacaciones, el proyecto esté parado, o cuando alguien se va del equipo. Conseguimos algo que es muy importante y es que el equipo sea fluido, que pueda tener más miembros, porque ¿sabéis la fantasía esta que tienen los managers de que 5 personas van a estar ocupadas en un proyecto todos los meses, durante 6 meses, ¿sabes? Un ancho de banda igual. Entonces esto no ha pasado nunca ni va a pasar jamás. Entonces tenemos que generar equipos que sean capaces de hacer eso. Mayor resiliencia y sobre todo se ha generado una cultura, ¿vale? Hasta las personas que estaban dentro del equipo, que luego han salido del equipo, se identifican con ese equipo, se identifican con esa cultura. Es más,
hacen de evangelistas de esa cultura. De hecho, los sacamos para probar eso. Los sacamos para ver cómo infectaban al resto del departamento de esas prácticas que habíamos hecho en este proyecto, ¿vale? Es todo lo que tenía que contaros, ¿vale? No es nada, no os va a cambiar la vida, ni nada por el estilo. Os recomiendo que lo intentéis alguna vez. A todos aquellos que estéis en una posición de liderazgo técnico o tengáis que trainear personas y que estáis haciendo el onboarding de la gente que entra a vuestros equipos y este tipo de cosas, intentadlo, darle una chance, intentar resolver las cosas como un equipo, hablando, ¿vale? No desde el argumento de autoridad, no desde la distancia de yo solo estoy trabajando aquí, este hombre es el que tiene el liderazgo técnico, es el que tiene la responsabilidad y yo me cago, ¿vale? Intentad incluir a todo el mundo en las decisiones, porque eso lo que hace es equipos que están en otra dimensión, ¿de acuerdo? Hoy, este equipo que ha hecho este proyecto, yo nunca había trabajado con un equipo que se sintiera tan capaz de continuar con esa base de código indefinidamente. Y ya está. Gracias. Y estoy preparado para cualquier pregunta. ¿Me ha sobrado tiempo? Mogollón, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Te pregunto, ¿qué método utilizabas para publicar esos concerns o establecerlos para luego, para review posterior? ¿Cómo los ponías? Los poníamos en un tablero. Usamos tres tableros Kanban. Uno donde usamos 3 niveles de Kanban. No quería entrar en la parte más organizativa de trabajo. Sí, pero no quería en la charla, ahora está bien. Vale, entonces usamos Jira. Yo odiaba Jira y llego ahí a Jira y bueno, hay que usarlo y le hemos sacado bastante partido. Una de las cosas que mola de Jira es que puedes enlazar unas tarjetas con otras. Entonces poníamos los concerns. Tuvimos que descubrir cómo ponerlos, porque al principio un concern era rollo de es que esto no me gusta nada. Dices, vale, nene, pues si no me das un poquito más de contexto, igual te envío a la mierda. Pero poco a poco nos hemos ido traineando. Una cosa que está muy bien es aprovechar el tramo asíncrono hasta que llega la review. Tú pones un concern, está en el tablero, es público, los demás ya te van pidiendo aclaraciones, se hacen a lo mejor si alguien quiere participar especialmente en esa discusión, se hace su pequeño spy. Como mucha ventana entonces entre el desarrollo y la revisión. La que queremos. Cuando alguien pide review o en los dailies vemos que hay muchos concerns, decimos, creo que ha llegado el momento de hacer un review. O hay algún concern que es acuciante y alguien dice, hagamos un review. Vamos a ver estas cosas, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien el concepto de review. Pensaba que estabas hablando de la review sobre ese código. Sobre código. Ah, vale. Entonces, estás hablando de tareas más largas, más grandes, no sé. Quizá no tengo la perspectiva del tamaño de esa tarea. Para que tengas tiempo de estar trabajando, que te digas, bueno, hay mucho que revisar. No, a ver, más o menos cada 15 días, ¿vale? Las historias de usuario son bastante pequeñas, cuando no te vas a poner a hacer una review con una historia de usuario abierta en canal, generalmente te esperas a ser un momento en el que has terminado una historia de usuario, la has dado por entregada, ¿vale? Y ya podemos entrar, o si hay algo importante, nos sentamos y lo vemos, ¿vale? Pero, dime. No sé si ha quedado claro que no te esperas a la review para entregar. No bloquea para nada, ¿eh? Sí, no. No bloquea para nada. De hecho, en mi proyecto se pushea en master, ¿vale? Es decir, tú terminas una tarea y la pusheas, punto. No hay mucho más. No hay una aceptación. No tenemos ningún problema. Luego volver atrás, hacer otras cosas, tirar un commit atrás. A alguien le ha pasado. A veces te duele. Álvaro le tiró un commit a Satán hacia atrás. Se pasó un montón. Sí. A ver, que tiene muchos huevos, tirar un commit atrás a un tío que se llama Satán y que pesa 130 kilos. Poca broma,
Pues allí, sin temblar, vamos. Estuvo guay. Dime. Me parece, porque yo he sufrido el tema de las reviews con poca chicha, ¿no? De +1 y nada más, y me parece una herramienta súper útil para dar un poco más de sustancia a la review. Pero ¿cómo puede ayudar esto al problema de no utilizar el argumento de la autoridad luego? Cuando yo saco un concern y lo vamos a discutir, al final lo vamos a discutir igual que siempre. Y los trainees pueden decir, lo ha dicho Xavi, así que... No, fíjate, eso claro que preocupa. Al final, sí que es cierto que hay veces que hay que usar, no el argumento de autoridad, la experiencia, que está detrás del argumento de autoridad. A mí una cosa que me preocupa mucho es cuando yo digo algo que tengo jodida razón, y sé que tengo jodida razón porque me lo dice mi experiencia, porque he pasado por ahí un montón de veces, porque joder, hay veces que sabes que tienes la puta razón, ¿vale? Y muchas veces no se toma en cuenta porque te lo desechan, porque dicen, porque tú lo digas, ¿sabes? El argumento de autoridad, quieras o no quieras, siempre está ahí detrás, ¿sabes? Siempre está como un fantasma. Basta con que el otro lo interprete para que ya no haga caso de tu criterio, ¿sabes? No haga caso de tus argumentos. Entonces, lo primero es que los concerns estén argumentados. Por eso decía antes que un concern que es que esto, a mí es que no me gusta React. Hostia, no. Pues, ¿qué quieres que te diga? Afloja los esfínteres porque vamos a usarlo. No sé, si ese es todo tu argumento. Lo que hacemos es, en ese tramo asíncrono, desde que alguien pone un concern hasta que llegamos a la review, no olvidamos eso, estamos trabajando sobre eso. Le pedimos explicaciones, vemos cosas, hacemos pruebas. Luego, tú has levantado un concern, mira, amigo, cuando vayas a la review, estate preparado, ¿sabes? Ten argumentos claros de por qué eso te inquieta, por qué no te inquieta, etc. Y lo mismo los demás. Y luego, sobre todo, se llega a consensos. Una cosa que nosotros permitimos muy fácilmente, yo muchas veces tengo que sacar galones. Tengo que capulla que con Ángel. Vale, muy pesado. ¿Ves? Chaval joven, ha leído mucho, muy pesado. Y muchas veces tiene razón, o gran parte, es que la razón absoluta no está. Al final hacemos una serie de trade-offs, lo que nosotros hacemos es hacer trade-offs, ¿vale? Entonces, en ese contexto, en el contexto en el que estamos en ese momento, tenemos que llegar a un consenso. ¿Y si no se llega? Es que se llega porque es muy fácil, porque tú siempre tienes... Primera, es muy fácil llegar al consenso porque tú puedes, al día siguiente, ¿sabes? Primero que de un concepto tiene que salir una serie de acciones. Eso es muy importante. O lo conviertes en deuda técnica porque hay que corregir algo, ¿sabes? O lo conviertes en un chore porque como ya lo hemos decidido entre todos, se puede hacer uno solo porque el criterio ya es un criterio compartido, no nos da ningún problema. Pero sobre todo, en cuanto se acciona, tú puedes ver, porque al final las decisiones que tomas es un poco como, bueno, lo que te dice la experiencia, pero luego la realidad siempre se impone, ¿no? Esto también lo dice el gordo el Chuchi, lo del plan, ningún plan resiste el contacto con el enemigo, ¿no? Pues pasa lo mismo, tomamos una decisión, mañana cambia el contexto porque llega el de SRE y dice, no, que eso no se puede hacer, ¿sabes? O te das cuenta de que soy mucho más lento, y vuelves a hablar un concern y lo volvemos a hablar. El saber que lo puedes hablar tantas veces como haga falta, esto facilita mucho el consenso. No sé, sí, hay discusiones acaloradas, pero esto también es la salsa de la vida, que está muy bien, ¿eh? Pero el saber que bueno, que al final, oye, que al final hay veces que tienes que arriesgar y tirar la baza de, fiarse de mí, ya me calentaré las orejas si no va, ¿no? O al contrario, ¿eh? O mira, no. Si al final voy a ser yo responsable, me cago, ¿vale? Pues es un poco eso. Nosotros no hemos tenido problemas. Yo siempre tengo la duda de si es porque el sistema de consenso funciona o porque somos un grupo de individuales extraordinarios con una voluntad de armonía y no sé qué. Yo no soy especialmente fácil de tratar, ¿sabes? Es verdad. Pues si no lo sabíais, bueno, lo podéis comprobar muy fácilmente, solo tenéis que llevarme a la contraria. Y luego también permitimos una cosa que es el ya te lo dije, ¿sabes? Hay que ser deportivo y cuando tú al final impones tu criterio, porque al final, ¿sabéis cuál es el criterio que vale? Por el que estás dispuesto a partirte la cara. Así de sencillo. El criterio que tú puedes defender es el que vale. Si tú puedes ir a un equipo y imponer una visión, un criterio, que dices, no, es que yo tengo experiencia, este es el criterio que mola, tal, no sé qué, pero en el momento que tú desaparezcas, carecen del criterio, ¿sabes?
No lo pueden defender. Van a coger lo que tú has puesto, que es brillante, una arquitectura preciosa, que no entienden, y van a hacer pues sus movidas, ¿sabes? Tenemos el ejemplo muy claro, cuando cogemos un criterio en un bote, cogemos un framework, lo ponemos, ¿vale? Y en el momento en el que no está el señor que hizo el framework o el defensor del framework, empezamos a... No, porque no entendemos por qué estamos haciendo las cosas. Entonces al final dices, sí, hay veces que hay decisiones que dices, joder, es una decisión pobre técnicamente, es una decisión que no es la buena, que no es la óptima. Pero en este contexto, con las personas que somos, con el tiempo que tenemos, con la cantidad de riesgos que tenemos, con los desafíos que tenemos ahora, en este momento, hoy martes, podemos asumirlo. Sabiendo que dentro de 2 semanas, con un mejor contexto, cuando ya determinados riesgos han sido cubiertos, etcétera, podemos abrir ese melón y buscar una decisión mejor. También es cierto que todo esto es ortogonal a las buenas prácticas de construcción de software. Es decir, si tú no tienes test, pues claro, cualquier cambio, cualquier decisión, volver atrás una decisión técnica, si tú no tienes test, si tú no tienes separados los concerns, si tú no tienes una arquitectura clara, si tú no tienes un diseño claro, es un infierno. Pero si tú estás soportando las buenas prácticas, porque no, mira, hay que cambiar de MySQL a Mongo. Eso no debería ser un problema para nadie, ¿sabes? O cambiar todo el naming, la raíz del naming de la mitad del proyecto, ¿sabes? Eso no debería ser un problema. Entonces las discusiones son pues, mucho más abiertas en ese sentido, porque todo es posible. Y al final, como las personas que tomamos la decisión, todos los que tomamos la decisión, son los que vamos a tenernos que comer el error, el trabajo, todo lo que sea derivado de esa decisión, pues hace también que seamos un poquito más dulces a la hora de tomar decisiones compartidas y asegurarnos de que todo el mundo las está compartiendo. Yo no lo sé vosotros, pero ¿cuántas veces os habéis reunido con vuestros compañeros? ¿Habéis tomado decisión? ¿Habéis hablado de algún problema técnico? ¿Habéis tomado decisión? Yo también te quiero, tío. Y además te canso muy bien. Vale. Habéis tomado decisiones y luego, a la semana siguiente, miráis el código y hostia, este cabrón se ha cagado, ha seguido haciéndolo igual. ¿Cuántas veces os ha pasado? Un montón de veces. ¿Por qué? Porque no, te puede decir que sí. Te puede decir que sí porque eres su jefe. Te puede decir que sí porque eres Xavi, ¿sabes? Pero si no se lo cree, al final va a ir a donde... Porque no va a entender por qué no puede hacer esto, o porque sí, que es bueno y que es malo. No lo va a entender. Entonces, nos vemos abocados a eso, ¿eh? Nos vemos abocados a transmitir el conocimiento y a asegurarnos de que si tenemos la seguridad de que el código es el mínimo común denominador de las habilidades de un equipo. Y esto es así. Entonces, cuando asumes eso, que cuesta asumir, ¿eh? Cuesta asumir. Nos gusta más ponernos en modo héroe y ser nosotros los que levantamos nosotros solos el nivel del código en nuestro trabajo y ese tipo de mierdas. Pero eso no va a ningún sitio. Al final, el código es el mínimo común denominador del skill set del grupo. Entonces, en lo que nos tenemos que enfocar sobre todo es en enseñarnos unos a otros, en tomar decisiones, en tener un criterio común, porque un criterio pobre desde un punto de vista técnico, pero defendido, con rigor, vamos, le pasa por la derecha al criterio técnico más sofisticado, sí, que no está aplicado con rigor, ¿sabes? Pero le pasa por la derecha 1000 veces. Yo prefiero, ¿sabes? Lo de la tortuga y la liebre, ¿sabes? Yo prefiero hacer Angular 2 by the book que empezar a inventar ruedas y cada uno va haciendo la guerra por su cuenta, ¿sabes? Bueno, Angular 2, ¿no? Ahí me venía arriba, ¿no? ¿Una puta mierda o qué? No, pero cuando has comido todas las migraciones desde la primera vez, pues ahora ya no es tan gracioso. Vale, pues eso es. Ahora ya quedarán menos minutos y podemos chapar. Da igual por una duda, ¿no crees que sea un problema un código que no ha tenido revisión por ejemplo, en Master que decías? ¿Por qué? Porque pues, lo que tú dices, deuda de a lo mejor es una decisión que no está bien tomada según el equipo y que al estar ahí ya te está condicionando el resto del desarrollo. Estar en máster no significa estar desplegado.
¿no? ¿O sí? No necesariamente. Entiendo que no. Ah, Supongo que un mes Entonces, ya más. ¿cuál es el problema de que esté ahí ese código? Pregunto, si No, pero si no estamos de acuerdo, cuando llegue la review ya lo cambiaremos. ¿Sabes? ¿Está funcionando? Sí. ¿Tiene test? Sí. ¿Sabes? ¿No rompe el build? ¿Cuál es el problema? Es una cuestión de criterio. Para poder desestimar algo por una cuestión de criterio, tenemos que juntarnos y elaborar el criterio común, ¿no? Al final yo no lo veo peligroso, ¿sabes? Lo que veo peligroso es esa especie de subasta de más unos que al final no se aplica ningún tipo de rigor ni ningún criterio, ¿no? O por lo menos en mi experiencia. A lo mejor alguno de aquí está en algún proyecto open source de estos gigantescos donde funciona muy bien el sistema de pull reviews. ¿Tú? No. Ah. Yo, una pregunta tenía. ¿Tú por qué crees que la gente prefiere, o la mayoría de la gente prefiere hacer pull request modo +1 que hacer otro tipo de reviews más peer review o...? Pues joder, yo creo que por Evo, ¿no? Porque No lo sé. no lo sé, también es una... psicología, quizás. Yo creo que hay muchas cosas, pero no sé, por tu experiencia... Yo no sé si la mayoría lo prefiere o que no se da puesto delante de la cosa. Sí. Igual- Yo creo mucho en el proceso de Hablamos review. de la mayoría no hace ni eso tampoco. La mayoría sube para adelante, o sea, la mayoría son... De todas formas es también esa parte de distancia con el conflicto, ¿sabes? No nos gustan los conflictos, entendemos que siempre hablar del trabajo de otro entendemos el conflicto como confrontación, eso es algo bastante enfermo, ¿sabes? Pero es una realidad, lo entendemos así. A mí me parece que el conflicto es generador de ideas, generador de consensos, generador de conversaciones, y eso está muy bien, ¿no? A mí siempre que me dicen, oye, hay un conflicto, y digo, hablemoslo, ¿sabes? O sea, en estos sistemas de pull request primero hay una fricción, me tengo que poner a escribir. Esto ya hay muchos que ni siquiera se molestan, le echan un vistazo. Solo hay el feedback positivo siempre es el +1 que te permite pasar, ¿no? Y el negativo casi siempre es bastante pobre porque, ¿sabes? Es escrito y hay un ancho de banda mucho menor que mirándose y hablando las cosas. Yo siempre he hecho reviews sabiendo que así yo no quiero trabajar con gente que lo ve así, sinceramente. No creo que esté en la línea de lo que buscamos los que venimos a un sitio más o esperando. De todas maneras, yo lo que no veo es porque ambas cosas tienen que ser excluyentes. Porque una cosa, por lo menos en el equipo en el que estoy trabajando nosotros, si tú mismo haces algo que, también porque nos conocemos mucho, pero si haces algo que crees que a alguien le va a decir, ¿qué coño ha hecho este? Lo primero que haces al hacerlo es, venid todos para acá. Esto es lo que he hecho y lo he hecho así por eso, ¿qué os parece? Y eso no quita que después haya el pull request donde con calma cada uno, pero ya con el contexto de por qué se ha hecho así. Claro, pero fíjate que el funcionar sobre la excepción tiene el problema de que yo hay veces que no tengo el ánimo de despertar, de levantar la excepción, o simplemente que no la veo. Lo que tiene que ver es la suficiente transparencia para que el otro lo pueda levantar. El que lo está revisando dice, oye, o sea, llegamos por ejemplo a una norma, un comentario en el code review lo haces. Cuando vas a hacer el segundo, ya no se escribe. Ya se hace venid todos para acá. Pero no hacéis una review regular. Cada vez que se acaba algo, el proceso regular es el pull request. Claro, el pull request como proceso regular, por muchas razones es muy deficiente, ¿vale? Por falta de ancho de banda, por la sincronía, por ese detachment que tienes emocional sobre las cosas que te permite, pues eso, ser o mucho más brutal o mucho menos riguroso, ¿no? Bien, ¿sabes? No te asegura que todo el mundo lo comparte, porque además solo requieres que parte de la gente lo revise. No es posible en ningún equipo que todo el mundo revise el código de todo el mundo, ¿sabes? Si tú soportas buenas prácticas de XP, haces pair programming,
no hacéis silos, que yo estoy tocando código, estoy pegando por código que no es el que he hecho yo, lo estoy viendo, en realidad estoy haciendo un review. Entonces cuando veo algo apunto un concern, ¿no? Entonces, sobre todo también cuando llegas a review no es, hey chicos, ¿qué os parece esto? Y un montón de código, ¿sabes? No, cuando hacemos un review es, vamos a hablar del naming que le has puesto a esto. Hijo de puta. ¿Por qué no habíamos quedado que, ¿sabes? Hablar de cosas concretas y no pasa nada, ¿no? Entonces las reviews están mucho más centradas, vas a las partes del código que merecen la pena ser revisadas, ¿entiendes? Por eso buscamos ese tipo de review. El review, yo no sé, en Pero equipos entonces, pequeños... por defecto, no hay ninguna review. O sí que la hay, que no me ha quedado claro. Sí, claro. Por defecto todo el código se revisa. A ver, si nadie pone un concern, Pero ¿cómo ¿Y van a están poner, trabajando? ¿Y cómo ponen el concept si no lo ven? porque están trabajando en el código. Que te lo encuentras, ¿no? Claro, yo trabajo en el mismo código que trabajan algo ellos. que te llama la atención, ¿no? Y levantas la Claro, mano. pero Otro problema es si tú tienes un equipo con especialistas, No, lo frontenders, que me refiero es que backenders y... eso puede pasar bastante tiempo después. Depende también del tamaño del equipo, del tamaño del proyecto, etcétera. Pero Sí, pero bueno, es decir, tampoco nos vamos a asegurar de que cubrimos el 100% de la casuística. En el momento que lo descubramos, tenemos un mecanismo que se le va a un concept y hacer una review. Tampoco es tan peligroso. Era para entender el proceso. Me ha parecido curioso. ¿Qué? Pero tenemos que ir, que es el de la puerta. No, que iba a decir, una cosa que hemos sacado del experimento, por ejemplo, es casi siempre el código. No te he oído. Que por no tener pull request no quiere decir que no estamos viendo el código. Claro. Yo casi todos los días me dedico un ratillo y me miro lo que hemos ido sacando y tal, pero por voluntad, no por obligación, no porque... Claro, yo miro todos los commits que se hacen al día. Mi rutina por la mañana es llegar y mirar todos los commits que se han hecho. Y si veo algo raro, le doy un concern y ya está. ¿Sabes? Pero mi rutina, la de Álvaro y la de Ángel y la de cualquiera que esté en el equipo, si realmente está comprometido con el equipo. No, claro, esa es la parte que me faltaba. Claro, sí. Y cuando ves algo que no te gusta o que te gusta y quieres que te lo expliquen, de dónde ha salido. Eso también es importante, ¿eh? Es decir, los concepts no son cosas que te preocupan porque sean intrínsecamente malas, son cosas que te preocupan porque necesitas más explicación sobre ello, o porque quieres hablar de ello, o simplemente porque quieres mostrar la review. Hay veces que pongo un concept para enfocar, para poner el spotlight en una parte del código que he hecho, que es a lo mejor más sofisticada de lo que debería, y que sé que es fácil que te la tragues, pero molaría más que la explicaran. Que es más o menos el caso que había puesto yo al principio, que es el mismo del que escribe, que es de... Sí, pero bueno, en vez de llamar a la gente, pues tenemos un mecanismo. Sobre todo, lo que nos va muy bien es el pedazo asíncrono entre que pones el concept y se hace la review. Porque ahí hay una oportunidad de no ser reactivo, sino muchas veces estas discusiones son reactivas. Mira, este código, ¡oh, eso es una mierda! Hostia, párate 2 minutos, ¿sabes? Entonces, para evitar ser reactivos está muy bien que haya un tramo asíncrono donde puedes ya accionar. Está bastante bueno. Ya están en break ya, ¿eh? ¿La gente está pensando? No sé. Javi, hemos terminado, ¿no? Vale. Adiós, amigos.